Me voy a permitir hacer la presentación de la chef. Es un orgullo para nosotros que estén aquí todas las vertientes de uso de la vainilla y bueno, esta era la que nos faltaba. Realmente qué bueno que está aquí. Es un honor para nosotros recibir a la chef Rebeca Vélez, chocolatera mexicana, así se define ella. Tiene estudios en Ciudad de México, en Esgamex, en repostería internacional. También en Vicoforte, Italia, tiene una especialización en chocolatería europea. Ella también tiene estudios en Guanajuato con repostería conventual. Tiene experiencia de participación en diferentes ferias. Una de las más importantes es la Feria Cioccolato en Turín, Italia, la Feria Eurochocolate en Perugia, Italia, el Festival Artesanal del Cacao y Chocolate en sus 8 primeras ediciones. En la Ciudad de México, Festival del Chocolate Tabasco, 4 ediciones, Salón del Chocolate en la Ciudad de México en 2 ediciones, Festival Nacional del Chocolate en San Luis Potosí en 4 ediciones. Ella ha organizado y ha dirigido diferentes congresos y foros especializados en el cacao y el chocolate. Ha participado como docente en universidades también privadas. Ha sido tallerista y formadora en chocolate, en chocolatería y entusiasta promotora del cacao mexicano, promoviendo especialmente el cacao de Chiapas. Actualmente es empresaria y propietaria de la fábrica de chocolate Co. Pues bienvenida, mucho tenerte aquí, Rebeca Tocaya, y adelante con tu ponencia. Muchas gracias. Gracias, Tocaya y Adriana. Pues un gusto, la verdad que estoy súper contenta. Generalmente siempre después de un banquete llega pues el postre, ¿no? Y bueno, pues el postre me tocó ser a mí y bueno, pues valga la redundancia, creo que el tema que vamos a tratar ahorita pues es algo que pues es delicioso, el chocolate. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. No sé si la ven ya. Ya, adelante, Rebeca. Ok, perfecto. Bien, bueno, pues la importancia de la vainilla orgánica en la chocolatería mexicana. Para poder valorar pues esta parte tan importante de nuestra cultura, pues tenemos que conocerla, ya que no se valora que solo se valora lo que se conoce y solo se protege lo que se valora. Para entrar en tema, bueno, pues tenemos que saber qué cosa es la chocolatería mexicana. Y bueno, pues dónde podemos captar su esencia, pues en los vestigios arqueológicos, en todos esos crónicas, dibujos, vasijas que nos dejaron de las culturas antiguas. Podemos encontrar, por ejemplo, en el Códice Mendocino, que es un tratado de los mexicas, donde relataban los tributos que generaban o que se solicitaban de las diversas zonas que eran pues las que les pagaban el tributo. Y bueno, pues dentro de ellas estaba obviamente el cacao y pues también la vainilla. En el Códice Dresde, que es un códice de origen maya, ahí podemos observar diferentes imágenes con rituales y actividades, sobre todo rituales vinculadas con el cacao. Ya la doctora nos decía, por ejemplo, sobre el uso medicinal de la vainilla y obviamente también del cacao. Nos mencionaba por ahí para la tos y para reponer fuerzas. El Códice de la Cruz Badiano pues es enfocado hacia la botánica y bueno, pues es de las primeras referencias que tenemos tanto de la vainilla como del cacao. Y bueno, los conquistadores, al relatar sus experiencias en las Américas, pues escribían y llevaban toda esa historia de qué era el chocolate, ¿no? Y bueno, pues
aquí viene una serie de documentos donde nos dicen qué cosa es el chocolate mexicano. Y bueno, pues me permití ponerles esto porque pues es algo muy curioso. De hecho, así se llama, el curioso tratado de la naturaleza y calidad del chocolate. Y bueno, pues ahí está dividido en diferentes partes este libro, donde cómo se debe de hacer, quién lo debe de tomar, en qué tiempo y por qué personas lo deben de tomar. Sin embargo, lo que más me llama la atención pues es esta receta, que es como que de las primeras que tenemos registradas, donde dice que a cada 100 cacaos se le mezclan 2 chiles de los que tengo dicho, grandes, que se llaman chilpatlagua, que es un chile ancho, un chile mulato, que es la versión seca de los poblanos. Y en lugar de estos, de las Indias, se pueden procurar los más anchos y menos calientes pimientos de España. De anís, un puño. Orejas, que llaman huinacástlidos, huinacastli, xochicahuastli, también conocido como orejuela. Y otros 2 que llaman mecazóchitl, si el vientre estuviere astrito, o sea, estreñido. Y en lugar de este, en España, 6 rosas de Alejandría en polvos. Y aquí viene lo interesante. Vainilla de Campeche, 1. Canela, 2 adarmes. Cada adarme aproximadamente pesa 1.8 gramos. Almendras y avellanas, de cada cosa una docena. Azúcar, media libra. Achiote, la cantidad que bastare para teñirlo todo. Y si no se hallaren algunas cosas de las Indias, se hará con lo demás. Y bueno, pues es una receta bastante interesante sobre cómo era en sus inicios el chocolate. No es como lo conocemos ahora, ¿verdad? Se dice también que pues el chocolate se le ponía chile, se le ponía la pimienta criolla, que es un árbol, que es un árbol madre, como lo que decía el doctor Lorenzo, de esos árboles que necesitan las plantas. En el caso del cacao y de la vainilla, son 2 plantas que a mí en lo personal me emocionan porque son tan, no sé, se complementan tanto que, por ejemplo, la vainilla necesita de ese tronco donde ir abrazando para poder crecer. Y el cacao necesita también de otro árbol, que es el árbol madre, para poder crecer también. Entonces, bueno, pues estas recetas a mí se me hacen muy interesantes. Y bueno, vamos a pasar a otra que aquí nos narran en el Códice Dresde. Dice que el trilxochitl, o sea, la vainilla, es el árbol y flor que se utiliza para la fatiga del que administra la república y desempeña un cargo público. La receta es la siguiente: cortezas de árbol de quetzalín, de las flores de los xochitl, iscuixochitl, del almendro, cacahuaxochitl, iscalxochitl, tilxochitl, que es la vainilla, que es el tepalcahuatl, flores de mecazóchitl y bueno, varias flores. Lo interesante de esto es que dice que debe de exprimirse en agua de manantial bien limpia, cada una de por sí, si las en ollas nuevas de barro, y por un día y por una noche. Se agrega después palo, que es color rojo, que es lo que le da el color. Y aquí viene lo que a mí me llama mucho la atención. Dice, ciertamente estos medicamentos dan al cuerpo una robustez como de gladiador. Echan muy lejos el cansancio, sacuden el temor y dan bríos al corazón. Además, el gobernante o cualquier otro que quiera reconfortar su cuerpo, coma carne de conejo blanco y de zorruela blanca, ya sea asada o ya sea hervida. Entonces, bueno, esta receta también, pues, es muy interesante porque narra los usos que le daban, no solo para perfumar, sino también para utilizarlo como medicamento y para vigorizar, que ese es otro de los atributos que buscaban los españoles, por ejemplo, al ver cómo los soldados, los postecas, que tenían que llevar desde el Soconusco, cargando todas estas tributos que tenían que llevar hasta Teotihuacán para poder entregar a, no sé, el pescado fresco, por ejemplo, ¿no?
Entonces tomaban esas bebidas a base de cacao, de maíz, y en su caso agregado pues las flores, la pimienta, la vainilla, y todo esto está sustentado por las propiedades naturales que tiene el cacao y la vainilla, ¿no? Sin embargo, en la parte de abajo podemos encontrar este relato de este libro que se llama Ama Chocolat, que dice y cita a la receta anterior, que dice, comentando todas estas, nosotros que hemos hecho esta receta de Marena, podemos decir que para nuestro paladar se ha resistido a probar más de lo necesario para convencernos de lo repulsivo de tal composición. Lo mismo hemos hecho y nos ha pasado con la receta del estado colmenero, que es la que les acababa de decir. Y es evidente que hoy en día, dado el gusto moderno, no prosperaría la industria que se dedicara a dar al consumidor tales composiciones, aunque para ello se gastara gran capital, ni aunque pregonaran sus excelentes y sabios más eminentes, dado el caso que el último pudiera ser. Y dice también que después de toda la dominación española, cuando tendió a simplificarse la receta, se le fueron quitando la mayor parte de los componentes netamente indígenas para transformarlo en la ideal receta de hogares y conventos. Sobre él, poco más o menos quedó así: cacao, azúcar, canela, huevo, almendras y su miajita de vainilla. Ahí podemos observar otra vez la vainilla. Le quitaron obviamente el guanacaste, el chile y esas cosas, pero lo que enamoró fue el cacao y la vainilla. Esa dupla de ingredientes desde un inicio ha estado y permanecerá desde todos los puntos de vista que se le quiera ver. Y pues las monjas de Oaxaca se hicieron célebres no solo por sus prácticas religiosas, sino también por las excelentes bebidas de chocolate y atoles. Y bueno, los conventos fueron los principales en hacer estas recetas. Vamos a ver que una vez que ya el cacao, la vainilla y todos estos ingredientes, pues se los llevaron a Europa, a España específicamente, pues los encargados de manipular estas recetas, de darles como pues su toque personal, pues empezaron a ser los españoles, obviamente. Al no tener todos los ingredientes, como decía en el capítulo del libro que les leí, pues entonces tomaban lo que tenían a la mano. En el caso específico de España, sustituyeron, por ejemplo, la pimienta criolla, que es la pimienta de Tabasco, la pimienta diódica, por la canela. Y de ahí es tan famoso el chocolate a la española, que es lo que lleva, lo que predomina, la canela. No tanto la vainilla, pero sí la canela. Y bueno, pues aquí observamos una serie de monjes que tienen ahí su metate, tienen sus ollas, y bueno, pues empezaron ellos a dar a conocer estos productos que, si bien al principio el cacao no fue tan bien visto, la vainilla sí. La vainilla fue de las cosas que enamoraron y que enamoran desde que la conoces. Después de España pasó hacia Italia. El encargado de darlo a conocer fue Francesco Carletti, que fue por sus viajes que hacía hacia las Américas, pues empezó a dar a conocer pues esta bebida, ¿no?, que estaba teniendo tanto auge y tanta aceptación en España. Y con el uso de esta nueva bebida, pues se le fueron agregando otra vez ingredientes que tenían pues ellos ahí locales, y salió la famosa receta de chocolate a la toscana, que se le agregó cáscara fresca de sidras y limones, almizcla, jazmín, aquí otra vez la vainilla y ámbar gris. Y bueno, esta receta también fue un éxito rotundo en todo lo que es Italia, que es una de las zonas actualmente mejores productoras de chocolate. De ahí, el cacao también se fue hacia Francia. En Francia,
pues no fue tan bien recibido como alimento o como bebida al principio. Solamente se tomaba con recelo como medicamento, como medicina. De hecho, esa es otra de las virtudes que tiene, bueno, el chocolate, que pues algunas personas decían que les hacía muy bien, sin embargo otras decían que pues no lo era tanto. De hecho, hay allí una anécdota que dice que una emperatriz de tanto que tomó chocolate, su hijo salió negro, ¿verdad? Pero bueno. Y después de Francia, llegó un poco más tarde hacia Inglaterra. Inglaterra es el parteaguas de la historia del chocolate, ya que cuando llegó, también llegó el té de Asia, el café de Arabia y el chocolate de las Américas, más o menos en el año 1650. Y bueno, pues ahí hubo un químico que es Van Houten, que él fue el primero que desarrolló una máquina para poder extraerle esa grasa que quedaba arriba en el chocolate, que es la manteca, que es propiamente la grasita natural que tiene el cacao, porque pues se les hacía que era una bebida muy espesa, entonces querían como algo más liviano. Entonces, este señor inventó esta máquina y empezaron a sacarle la manteca de cacao. A la hora de molerlo, lo comprimían y sacaban la manteca de cacao. Y bueno, pues entonces con lo restante empezaron a hacer bebidas más ligeras, pero con ese sabor tan intenso del chocolate, y ahí es donde surgió la cocoa. Entonces, bueno, pues ya después decían, todo perfecto, pero ¿qué hacemos con la grasita? O sea, esa huele muy rico, pero ¿en qué la utilizamos? Entonces fue cuando en 1847 Frank and Sons creó el primer chocolate para comer. Hasta aquí todo era bebida y de aquí hacia adelante la historia cambió 360 grados y ellos le agregaron la leche, el azúcar y la vainilla para hacer el chocolate blanco y también el chocolate con leche. Y bueno, pues esto cambió muchísimas cosas. Se dice que el cacao es Teobroma cacao, así lo llamó Linneo, es el alimento de los dioses. Teo, dioses, y broma, alimento. En el caso de la vainilla, pues es el perfume de los dioses. Entonces, de ahí volvemos a encontrar esta correlación de esta dupla de cosas que son divinas, el cacao, el chocolate y la vainilla. El principal aromático de la vainilla, pues es la vainillina, como ya nos han dicho en repetidas ocasiones todos los ponentes que nos han ilustrado con tanto conocimiento, pero bueno, pues lo tenía que mencionar porque es muy importante para retomarlo, sobre todo en la cuestión de la chocolatería. De estos componentes se han detectado hasta 169 componentes en el aroma de esta planta. La vainilla es también un componente importante para elaborar y redondear los sabores tanto del chocolate como de otros sabores que son muy importantes. A nivel mundial, el sabor número 1 es la vainilla, el chocolate y la fresa. Y el caramelo y el coco pues ya están en otro, pero esos tres son como que, o sea, conocidos por todo el mundo. La vainilla en este caso lo que hace es que redondea y aporta una cremosidad y equilibra todos esos componentes de los sabores y de los aromas que estamos tratando. Suaviza también y enmascara el sabor amargo y la acidez que pudiera tener los elementos, en este caso el chocolate. Sin embargo, observamos muchos retos en la cuestión de la chocolatería, sobre todo, ya que pues encontramos que el sabor de la vainilla y el olor de la vainilla, pues lo queremos poner en todo. O sea, la verdad es que es uno de los aromas más buscados. Lo podemos observar y, por ejemplo, aquí, pues Coca-Cola, o sea, lo quiere meter en todo.
es un ingrediente principal ya de por sí de su receta original, pero la enfatiza en otros productos que va sacando para que el consumidor siempre esté consumiendo su producto, porque la vainilla, o sea, díganme a una persona que no le guste la vainilla, o sea, es como el chocolate, a la mayoría de la gente le gusta. Entonces, reforzarlo, por ejemplo, con la Coca-Cola de helado flotante. La Coca-Cola con vainilla y naranja. Tenemos perfumes, tenemos aromatizantes, velas. Incluso aquí les puse, por ejemplo, alimentos para niños que ya tienen, no, pero aquí es lo que me da como tristeza y enojo, porque si ustedes ven en la parte de abajo dice sabor a vainilla. O sea, no es que tenga vainilla natural. Y bueno, ya la doctora Rebeca nos ha mencionado en algunas ponencias cómo los sabores y las cosas que se utilizan para hacer la vainillina artificial son cancerígenas. Entonces, ¿cómo podemos estar consumiendo productos que tienen saborizantes sintéticos de vainilla? Y se los estamos dando desde las primeras etapas de la vida de un niño, ¿no? Se me hace algo terrible y preocupante. Y luego, bueno, pues aquí tenemos un helado vegetal de avena, sin gluten. O sea, wow, ¿no? Porque ahorita la tendencia mundial es consumir pues lo más natural, ¿no? Lo más sano, sin gluten, sin lácteos, sin, bueno. Entonces, este helado vegetal de avena sin gluten, hasta abajo dice sabor vainilla. O sea, todo lo bien que habían hecho, ¡pam!, le dan en la torre con saborizante a vainilla, cuando pudieron haber enriquecido este helado con una vainilla natural. Pero bueno, pues obviamente en la industria pues no se puede hacer tanto eso por cuestiones a veces de costos. El sabor artificial es uno de los elementos que pues está compitiendo de una forma muy desleal contra nuestra vainilla orgánica y natural. En el siglo XIX y XX los químicos pues tomaron el relevo de los botánicos, o sea, es tanto el uso que queremos darle a la vainilla que no alcanza la vainilla total que se produce en el mundo para poder satisfacer la demanda. Entonces, bueno, pues los químicos se pusieron a chambear y empezaron a sintetizar la vainillina de diferentes orígenes. Por ejemplo, tenemos de corteza de pino, tenemos de aceite de clavo, salvado de arroz, la más común que es la lignina, y tenemos la cumarina, que esa es también muy, muy preocupante, porque la cumarina pues está también detectada en los raticidas. Entonces, imagínense el grado de perjuicio que hace en la salud, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos un esquema donde vemos que la vainillina sintetizada, el mayor productor o el mayor bueno, donde más se obtiene es el guayacol, y el guayacol pues es un proceso totalmente petroquímico que comercializó Ron Powlett, y también la empresa biotécnica Evolva desarrolló un proceso alimentando con glucosa a un microbio genéticamente modificado que produce glucósidos de vainillina. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo que no solo son cosas de derivados de, por ejemplo, de cortezas de pino, también hay de procesos petroquímicos y ahora también de microbios genéticamente modificados. Entonces estamos siendo bombardeados en toda la industria alimenticia por cosas que no son naturales, lo cual pues a la larga va teniendo, y ya lo estamos observando, resultados en contra a la salud pública. Ahora vamos a observar lo natural. Bueno, pues porque es costosa. Decía mi mamá y mi abuelita y todos que lo bueno cuesta y de lo bueno poco, ¿no? Entonces, ¿por qué es costosa? Bueno, pues porque el desarrollo de las plantaciones es un periodo largo. Se necesitan 2 años, a veces hasta 3,
como nos comentaba el doctor Lorenzo, que primero tuvo que estar un año observando sus plantas y todo para ya después lanzarse a la producción. Y una vez que ya tenemos la floración, pues los órganos sexuales de la flor que se encuentran separados por una membrana, muchos insectos que la polinizan, pues ahorita ya están en peligro de extinción, han sido disminuidos, entonces tenemos que hacerlo de manera manual para que, bueno, pueda haber una mejor producción. Sin embargo, anteriormente no existía eso, todo era por medio de las abejitas, de los insectos, de algunos pajaritos, de los colibríes. Por ahí vi también alguna presentación anterior donde dijeron que tal vez los murciélagos eran propagadores del polen de la vainilla. Y bueno, no se sabe exactamente qué es o cómo era la polinización, porque esas imágenes que nos muestran de Papantla, cuando estaba inundada todo el centro, que era el mercado ahí, de vainas de vainilla, o sea, toda esa producción, y era por método natural, no era que manual, ¿verdad? Pero sin embargo, ahorita ese trabajo del productor de estar yendo desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día, flor por flor para polinizarla, ese trabajo que todos los que trabajamos con campesinos, pues sabemos cómo se parten el lomo para obtener lo que tenemos en nuestra mesa, ¿no? En este caso, la vainilla, pues es un producto que requiere de mucho cuidado. Y se necesitan aproximadamente 600 flores polinizadas para que nos den 1 kilo de vainillas curadas, que aproximadamente son 5 kilos de vainas verdes. Entonces, vemos todo el trabajo que se tiene que hacer para obtener 1 kilo nada más. Por eso es el precio, es un precio, como decía el doctor Lorenzo, un precio justo, un precio que el campesino debe de obtener por ese trabajo de tanto tiempo, de estarlo casi como un bebé, 9 meses cuidando desde la plantación hasta que ya lo obtiene. Entonces, no es permisible por justicia humana tratar de regatear en un producto que pues se tiene que hacer con todo ese cuidado. Y bueno, pues la demanda de vainilla natural pues es muy superior a la oferta y aparte pues las leyes de mercado tienen este efecto en el producto. Obviamente quien marca los precios pues es Madagascar y bueno, pues tenemos que estar a expensas de eso, pero creo que nosotros como transformadores de productos alimenticios tenemos esa misión de consumir lo que produce nuestro país y lo que producen todas estas manos que están ahorita haciendo un trabajo excepcional por conseguir una vainilla certificada con denominación de origen y cuidada hasta obtener esta certificación orgánica. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Bueno, pues de todas las especies, la vainilla planifolia pues es la que tiene un grado de aromático para obtener la vainillina, el principio activo que le da su peculiar sabor. Y bueno, pues se ha encontrado en varias zonas costeras que van desde el sur de Tamaulipas hasta el sur de Brasil, en la cuenca del Atlántico y desde Michoacán y Colima hasta Ecuador y en el Pacífico. Por lo mismo, no es de extrañarse que en los tiempos prehispánicos fuera conocida por varios pueblos indígenas como los miches, los purépechas, los zapotecos, los aztecas, los totonacos, los chinantecos y muchos más. Los totonacos la llamaban Caxixanat, los mayas Sitvic y posteriormente los aztecas Tlixochitl, que significa flor negra, debido al color que toman sus vainas al madurar. No es tanto que la flor sea negra, sino por la vaina. Y sobre todo que es mexicana. México es el que aún posee el mejor tesoro de la vainilla, que es su base genética y que debemos de cuidar y de propagar. ¿Qué oportunidades tenemos como transformadores de chocolate? Pues la recuperación de los elementos sustantivos, culturales e históricos que pertenecen a México. Tenemos que tener y darnos el valor que somos nosotros mismos.
Cuando los españoles llegaron a conquistar México, o sea, el nivel de cultura que había en en ese tiempo no era, pero para nada inferior a lo que los españoles, los europeos tenían. Nosotros teníamos, por ejemplo, la limpieza, el estudio de los astros, el uso del cero, la cuestión médica partiendo de las plantas. O sea, el nivel de cultura que México tenía, me atrevo a decirlo que era, si no igual, superior al que tenían en Europa. Entonces, nosotros hemos estado subyugados a sentirnos como que somos menos, y que Europa es lo mejor. No, o sea, creo que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos del valor que tenemos como mexicanos y de los ingredientes como la vainilla y como el cacao, que son orgullosamente mexicanos. Tenemos que fortalecer e incentivar nuestra cultura alimentaria y gastronómica que ha sido reemplazada por el consumismo. Yo añoro que la gente al comerse un pedazo de chocolate hecho por manos mexicanas, con cacao mexicano, perfumado con vainilla mexicana orgánica, sepa que está comiendo algo de excelente calidad y que no se vaya a una tienda donde un emporio le vendió un sucedáneo, un chocolate falso, y que a veces se atreven a decir, no, pues es que este me gusta más, o es que este pues no cuesta lo mismo. O sea, ojalá que todos los mexicanos valoráramos todo el trabajo que hay detrás y prefiriéramos ese tipo de productos. Y al hacer esto vamos a atacar el problema de salud pública que estamos viviendo ahorita. Porque si nosotros consumimos productos orgánicos, obviamente nuestra salud va a tener una mejora. Si estamos dejando que nuestro cuerpo se sane de esas cosas químicas que estamos continuamente metiéndole, ya de por sí por el estrés, por la edad, por todo lo que tenemos, y le aumentamos con lo que consumimos, con lo que comemos, pues por eso hay tanta enfermedad. El agricultor también, si hacemos esto, se va a ver fortalecido si consumimos y preferimos el fruto de un trabajo bien hecho. Y también debemos de incentivar el cultivo de vainilla en las áreas del trópico húmedo, implementando, por ejemplo, en los cultivos de cacao como una alternancia. Podemos tener árboles maderables como árboles madre, el cacao que nos va a dar fruto, la vainilla que también va a dar, y árboles frutales. O sea, es todo un ecosistema que va a repercutir en el bolsillo y en la calidad de vida de nuestros agricultores. La práctica habitual del mercado de masas de la industria del chocolate es añadir vainillina sintética. ¿Por qué? Porque hace que se contrarresten esos sabores amargos, los defectos de los granos que fueron mal trabajados, mal beneficiados, o simplemente para darle sabor a cebos, a grasas. O sea, si a veces supiéramos todo lo que estamos comiendo, que ni siquiera tienen cacao, y le ponen precisamente la vainillina y exceso de azúcar, y después nos lo venden como chocolate, con costos obviamente muy bajos. Sin embargo, para todos los chocolateros que nos preciamos de hacer un buen trabajo, debemos de preferir y consumir los productos que hacen nuestros agricultores, como la vainilla orgánica, en nuestras elaboraciones. Y no solo por una cuestión moral o por una cuestión de principios como mexicanos, sino también porque darán un perfil sin igual a nuestros productos. La vainilla no solo perfuma y adiciona sabor, sino que potencializa las notas intrínsecas del cacao. México está considerado como uno de los países que tiene de los mejores cacaos del mundo, cacaos finos de aroma. La vainilla lo que va a hacer es resaltar esos sabores que ya tiene nuestro cacao y que va a hacer como que exploten en la boca. Y a diferencia, por ejemplo, de la vainilla de Madagascar, es una oportunidad en consumir la vainilla mexicana.
ya que tiene otro perfil totalmente diferente. Nuestra vainilla es más suave, más oscura, le da cierta tonalidad a nuestras preparaciones, es también de gusto más floral, que combina muy bien con el sabor del cacao mexicano y que estas cualidades no las tiene la vainilla de Madagascar. Y bueno, pues con esto quisiera terminar agradeciéndoles, la verdad, esta oportunidad, porque para mí el cacao, pues es una de las cuestiones que más me apasiona, y el que me hayan invitado a participar con ustedes con la vainilla, que es un cultivo hermano del cacao, creo que es una oportunidad muy grande, ya que nos pasa lo mismo en el sentido de que, por ejemplo, la vainilla natural está siendo desplazada y bombardeada por productos que ni siquiera son vainilla, ¿no? En el caso del chocolate, igual, estamos siendo atacados y desplazados por cebos y grasas con sabor a chocolate. Entonces, sumemos fuerzas, creo que todos los chocolateros, los que nos dedicamos a hacer productos alimenticios, tenemos un compromiso con nosotros mismos y con nuestros clientes, con nuestro país, de consumir cosas bien hechas. Muchas gracias, tocallita, Adriana, doctora, por invitarme.